Una pregunta muy frecuente, muy interesante y muy importante es aquella que dice: ¿cómo sé si mi pareja con apego evitativo es narcisista o no? Antes de dar alguna idea, ¿no? Alguna idea que yo pueda aportar sobre comportamientos que indican que hay narcisismo o que son comportamientos que pueden ser narcisistas, quisiera remarcar una cosa para mí muy importante, y es que hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos las palabras como etiquetas, ¿no? Una persona es evitativa y es de esta manera, una persona es narcisista y es de otra manera. Y evidentemente las personas son muy diferentes, no hay dos personas iguales. Por lo tanto, lo que me gusta a mí explicar son comportamientos evitativos, comportamientos narcisistas. Claro que si una persona tiene muchos comportamientos evitativos, pues podríamos decir es una persona evitativa. No, es una persona con apego evitativo. Si a lo mejor hay un momento en que se puede decir, porque es que todo lo indica, ¿no? Y no hay por dónde cogerlo, ¿verdad? Y lo mismo con una persona narcisista, ¿no? Podemos decir es un narcisista cuando realmente todos sus comportamientos son narcisistas, y además no tiene, digamos, ninguna muestra de que cambie o de que quiera cambiar o de que pueda cambiar, sino que hay veces que uno casi puede decir sí, es un narcisista, ¿no? Pero claro, esos son casos concretos o menos casos, ¿no? Yo hablo como hablo en general. Para mí es importante entender que hablamos de comportamientos. Por lo tanto, un comportamiento narcisista lo puede tener una persona que a lo mejor no es un narcisista, y lo mismo que un comportamiento evitativo, de apego evitativo. No hace falta que esa persona tenga un apego evitativo muy marcado, sino que en ese momento lo marque, y así nos sirve más para poder entender y analizar lo que está sucediendo, ¿no? Y no utilizar como es evitativo y narcisista, pues ya desde aquí ya no pensamos más, ¿no? No vemos opciones, y muchas veces sí que las hay, muchas veces no, y algunas veces va bien. O sea, yo reconozco que algunas veces va bien, si está claro que una persona es evitativa y encima es narcisista, entonces ya mejor ya decir, pues sí, mejor salir de aquí, ¿verdad? Entonces, comportamientos narcisistas en una persona con apego evitativo. Evidentemente, el primero que se me ocurre es la agresividad. O sea, si una persona con apego evitativo, cuando intentas de alguna manera acercarte, intentas que te dé afecto, intentas poder hablar sobre un conflicto que hay que resolver, lo más común que hablamos del apego evitativo, y empieza a ofenderte, empieza a insultarte, y a agredirte de alguna manera, a levantarte la voz, a chillar, etcétera, a dar golpes. Esto es muy evidente que esto es un comportamiento narcisista, ¿no? Porque esa persona está comportándose como si fuera la persona ofendida, como si fuera la persona que atacada, y se cree con derecho a atacarte a ti. Evidentemente, esto sería una de las más importantes. Otra muy importante y muy común es que no reconozca nada. O sea, si tú tienes una pareja con apego evitativo y tú le expresas tus necesidades, tus carencias, tus deseos, y nunca te reconoce sus errores o sus carencias o sus faltas, si nunca reconoce que no te está dando, si nunca reconoce que no es cariñoso, si nunca reconoce que no te dedica tiempo, si nunca reconoce que te está tratando mal cuando te deja de hablar, etcétera, si no lo reconoce nunca, prácticamente nunca, posiblemente tenga un rasgos narcisistas, porque es otra de las características del narcisista, ¿verdad? No ver sus fallos, no querer verlos, ¿no? Y si los ven, como decía antes, te atacan, ¿no? Porque es su manera de restaurar su malestar, su herida narcisista. Algunas veces sí que puede ser que una persona con apego evitativo reconozca en alguna medida pues que te ha ofendido, que te ha hablado mal, incluso algunas veces sucede cuando estamos en terapia que
tienen que admitir que según qué comportamientos no son correctos dentro de la relación. Y cuando pasan, ¿no?, estos comportamientos, entonces te dicen, ay, sí, lo siento, no me he dado cuenta, pero te lo dicen como para que te calles, como para que les dejes en paz, pero lo siguen haciendo. O sea, tú te das cuenta que lo dicen, pero no lo dicen convencidos, lo dicen casi como un déjame en paz. Y eso también es típico, ¿no? Porque es casi lo máximo a lo que llega una persona narcisista. A decir, bueno, va, te voy a pedir perdón, pero para que me dejes en paz, para que me dejes de insistir, para que me dejes de atacar, para que me dejes de pedir, ¿no? Pero tú sientes que no lo está haciendo de corazón, que no lo reconoce y que no lo lamenta en realidad. Y sobre todo que no le importas, o sea, que solo se importa él o ella en este caso, ¿verdad? Algo bastante frecuente también cuando la persona evitativa es narcisista es que cambie los hechos, ¿no? Tú le dices, es que el otro día empezamos a hablar y tú me dejaste de hablar o me hablaste mal o yo quise acercarme a ti, tú me rechazaste o cualquier cosa de esta y te empieza a decir que no, eso no es verdad, eso no es así, eso pasó de otra manera, yo no dije esto, yo no hice esto te lo has inventado tú, esto es lo que tú has interpretado. Claro, puede pasar, ¿no? Porque hay que entender que la persona narcisista siempre tiene una tendencia natural a manipular. Entonces puede pasar que algunas veces te equivoques, puede pasar que algunas veces hayas interpretado algo mal, o que te olvides de algo, o que no te acuerdes, o que él se olvide. Pero cuando es muchas veces, cuando es un recurso que utiliza con frecuencia, cada vez que tú le dices, oye, es que el otro día me dijiste que ibas a venir a tal hora y no viniste, no me llamaste, y eso es mentira, tú no me dijiste nada, o sea, y claro, una vez puede ser, pero cuando se repite es sistemático, y si es sistemático es una manera de manipular narcisista, y también hay que tener mucho ojo con esto. Otras veces, si quiere hablar, te dice que, bueno, pues venga, vamos a hablar, porque tú le dices, oye, es que no hablamos nunca de este problema, tenemos un conflicto y nunca nos tomamos un tiempo para hablarlo, yo quiero hablar contigo. Aquellas veces que estás en la relación en que dices ya no puedes más y dices tengo que hablar con él para que de alguna manera cambien las cosas, ¿no? Sin embargo, te dice que sí, ¿no? Porque a lo mejor insistes, ¿no? Porque ya no se puede evadir. Y cuando empieza la conversación, cuando tratas de resolver un conflicto, cada vez que tú hablas, cada vez que tratas de sacar un tema, lo vuelve contra ti. O vuelve el mismo tema contra ti, acusándote a ti, culpándote a ti, o te cambia de tema y te saca cosas que pasaron, que según él hiciste tú, para anular todo lo que vas a decir. Tú intentas tener una conversación para arreglar las cosas, pero no consigues que esta persona reconozca nada, no consigues que hable de nada que haya hecho mal en la relación, sino que cada vez que lo intentas, no sabes cómo, acaba acusándote a ti, acaba haciéndote creer que todo lo que está pasando es culpa tuya, que es lo que hace un narcisista y es lo que necesita para sentirse bien, evidentemente. Otra cosa también bastante típica es cuando tú le explicas, pues que estamos hablando de personas con apego evitativo, ¿no? Que hay narcisistas que no son evitativos, por supuesto, y algunas cosas valen para todo, pero si nos centramos en el evitativo, en aquella parte en la que uno piensa, hombre, estamos en una relación, lo normal es que pasemos más tiempo juntos, lo normal es que, pues, que hagamos cosas juntos, que tengamos momentos de intimidad, que haya afecto, que haya cariño, que haya contacto físico, todas estas cosas que hablamos siempre, ¿verdad? Y la persona evitativa que tiene evidentemente este problema con todos estos temas, ¿no? Empieza a argumentarte que no, que eso eres tú, que las relaciones no son así. Te intenta vender que las relaciones han de ser como a él le convienen, como a él le gustan, y te explica que es que en sus relaciones anteriores siempre han sido así y siempre han ido bien. Y si no han ido bien, siempre te explicará que era por culpa de la otra persona.
O sea, cuando te habla de tus relaciones anteriores, evidentemente tampoco va a reconocer la culpa y además incluso te intentará explicar que si alguna de sus exparejas le falló fue porque estaba haciendo lo que tú estás haciendo ahora, ¿no? Y como premisa siempre es que ellos lo hacen bien y ellos saben cómo es una relación y tú no, evidentemente. Claro, en ese momento, cuando te argumentan todo eso y tú te crees lo que te dicen, puedes dudar. Pero es evidente que cuando estamos en esta escena, deberíamos siempre acordarnos que ya no solamente es que no nos tenemos que creer lo que nos está diciendo, no solamente pensar que ese tipo de relación no es sana, sino siempre acordarnos que lo que nos está vendiendo es, como se dice, vender la moto. O sea, ese tipo de relación no es verdad ni es sana, pero sobre todo no es la que nosotros queremos. O sea, no caigamos en eso. No hay una discusión aquí, y esto lo explico muchas veces, es aquí no hay nada que discutir. Si tú quieres tener una relación en unos términos que para ti son normales y necesarios, todo eso sobra, ¿no? Y esto aquí siempre acaban convenciéndote o siempre acaban haciéndote un lío en la cabeza y nos perdemos. ¿Qué es lo que quieren? Que tú te pierdas, te desorientas en la conversación y al final se salen con la suya, ¿no? También es bastante frecuente que cuando hay discusiones o cuando hay momentos en los que tú le pides intimidad, le pides afecto, le pides cariño, contacto físico, etcétera, te diga que sí, pero vaya directamente al sexo. Esto es muy frecuente, porque las personas con apego evitativo tienen mucha dificultad con la intimidad, pero no con el sexo. Y entonces algunas veces te caes como en una trampa. O sea, tú vas pensando, vamos a ver si nos conciliamos, vamos a ver si me da un poco de afecto, y entonces se acerca, te da un poco de afecto de alguna de las maneras que va a acabar siempre teniendo relaciones sexuales. Y cuando terminan las relaciones sexuales, por supuesto, se acabó la oportunidad, ¿verdad? Esto también es bastante típico, porque es como que por su propia satisfacción sexual, en este caso, entienden que te pueden utilizar o que casi como que es tu obligación, ¿no? Como diciendo, bueno, tú quieres cariño, pues vas a tener que pasar, vas a pagar factura, vas a tener que satisfacerme. Si tú quieres algo, vas a tener que tenerme contento, ¿no? Porque evidentemente el narcisista tiene que estar contento. Y entonces muchas veces aquí nos encontramos escenas dolorosas y destructivas, ¿no? En la que tú te acercas a esta persona pensando que te va a dar afecto y resulta que te das cuenta de que lo único que quería es eso y cuando terminas te sientes peor que antes, ¿verdad? Y te lo vuelven a hacer. O sea, es como que cuando tienen ganas, saben hacer muy bien a lo mejor ese papel, ¿no? De acercarse a ti o de escucharte o de iniciar una intimidad que se acaba rápido porque van directos al sexo, porque en la intimidad se sienten incómodos, por supuesto. También es bastante típico que tengan estos argumentos en las discusiones en los que siempre tienen razón. O sea, tienen razón en todo. En cualquier cosa que haya una conversación, en cualquier discusión sobre cualquier cosa, ya no solo sobre la relación, tú detectas que esta persona necesita tener siempre razón y demostrártelo y hacértelo ver y demostrarte que tú nunca tienes razón, que siempre estás equivocado o equivocada, que lo estás haciendo mal, que ellos lo hacen bien y que eso les da derecho a hablarte mal, a tratarte mal, a no tenerte en cuenta, a no hacerte caso. Eso les sirve mucho para obtener una posición elevada sobre ti y por supuesto salirse siempre con la suya en el momento que cualquier cosa que tú reclames, cualquier cosa que tú necesites es culpa tuya, algo has hecho mal y entonces te lo demuestran teniendo siempre razón. O sea, es como una habilidad de razonamiento, de argumentos que evidentemente llevan mucho tiempo, ¿no? Toda su vida seguramente desarrollando, en la que consiguen tener razón en todo, como si tener razón importara para algo, ¿verdad? No nos olvidemos tampoco nunca de esto. No se trata de tener razón es simplemente
una imposición, o es un anular al otro, o es un ataque. Tener razón no sirve para nada, no va de tener razón. Una relación de pareja va de sentimientos, no de razonamientos. Y tener razón lo único que hace es empeorar las cosas. Pero desde ahí te hacen sentir como más pequeña, ¿no? Como te hacen sentir como que sí, seré yo que estoy equivocada, seré yo que tengo la culpa, seré yo que no hago las cosas bien, seré yo que no estoy a la altura. No, no, eso es una manipulación también, que evidentemente oculta una herida narcisista, la necesidad de tener razón, la necesidad de saber más que tú y de estar por encima de ti y de tener poder sobre ti, por supuesto. Muchas conversaciones como esta acaban siempre con desprecio. O sea, es como que tú empieza el conflicto, esa persona, o tú le pides a esa persona o cualquier cosa, mira, yo necesito esto, o no me haces caso, o cualquiera de los ejemplos, miles de ejemplos, ¿no? Y esta persona, evidentemente, pues te da un argumento. O sea, te da un argumento, o sea, que no te atiende, que no le importas, que no te hace caso, que no va a hacer nada para cambiar. Entonces tú, claro, dolida o dolido, ¿verdad? En ese momento, pues insistes, y algunas veces insistes nerviosa, algunas veces insistes con enfado, con rabia, ¿verdad? Y al final, todo esto acaba convirtiéndose como si le diera la vuelta y ya no te acuerdas de cómo ha empezado, que empieza a tratarte mal, a despreciarte, a chillarte, etcétera. Todo porque es culpa tuya, porque eres tú quien le estás hablando mal, porque eres tú quien está enfadada, quien está levantando la voz, y acabas como pensando otra vez, o sea, ¿por dónde salgo aquí? O sea, no tienes salida, ¿no? O sea, resulta que no solamente no te atiende, sino que además no tienes derecho a enfadarte, pero sin embargo él sí se enfada y sí te desprecia y él sí tiene derecho. Y lo justifica porque tú te has enfadado. Y a ti otra vez le dan la vuelta. O sea, todo el empeño casi siempre es que tú acabes sintiendo que la culpa de todo es tuya y que ellos no tienen culpa de nada. Otro argumento bastante común que se presenta de diferentes maneras, con diferentes palabras, pero que viene a decir que cuando tú le pides a esta persona que te atienda, afecto, etcétera, etcétera, porque es evitativa, y te lo niega porque te acusa de que no estás siendo feliz en la relación. Es como, yo no te doy todo esto, yo no te hago caso, no te atiendo, no estoy contigo, no pasamos tiempo juntos, porque yo no estoy feliz en esta relación, porque yo no estoy contento en esta relación, porque a lo mejor al principio cuando empezó la relación tú evidentemente fuiste complaciente, dedicabas pues tus esfuerzos para hacer feliz a esta persona a lo mejor lo hizo contigo al principio también, que es lo normal, ¿no? Hasta que te enganchan, ¿verdad? Y entonces, cuando estás en este punto en el que no te da lo que tú necesitas, toda la culpa es tuya porque tú no le estás haciendo feliz. Y esto es muy narcisista, porque es como decir, claro, yo no te estoy dando a ti lo que tú necesitas porque no me estás haciendo feliz, pero no se está dando cuenta de que tú no eres feliz tampoco, ¿verdad? Pero que tú no seas feliz, eso no importa. A ellos, evidentemente, solo les importa que ellos son felices. Y la culpa es tuya porque no le estás haciendo feliz, como tendrías que hacerlo. Y por eso no te mereces que ellos se esfuercen o te mereces que te traten mal. No hay nada más narcisista que esto. Otro aspecto bastante común, y es el siempre están bien. Es muy frecuente ver estas personas que tú te quejas, tú lo estás pasando mal, tú estás hablando de que la relación no funciona, de que no hay afecto, de que no hay intimidad, etcétera, y te lo niegan.
No, pues yo estoy bien, a mí no me pasa nada, yo no tengo ningún problema, eres tú quien tienes todos los problemas, a mí todo me va muy bien, me va bien todo en la vida, con todo el mundo, con todas mis relaciones, el único problema que tengo eres tú, pero yo estoy bien, a mí no me pasa nada, etcétera, etcétera. Claro, te lo niegan todo. Entonces, claro, tú piensas, empiezas una conversación, tú tienes una queja, una necesidad, pero ellos no tienen queja, no tienen necesidad, no tienen problemas, pues claro, la culpa es tuya. Y ya te han vuelto a hacer el lío. Pero evidentemente no es cierto. Primero porque ellos, como narcisistas, necesitan sentirse, creer y aparentar que siempre les va todo bien. Y segundo, porque evidentemente no van a reconocerlo, porque si son evitativos no van a reconocer que están mal, que lo están pasando mal, que tienen problemas, sino que te lo van a negar todo. Otra cosa que nos encontramos a veces, sobre todo en relaciones a distancia, es la típica en la que, claro, tú tratas de que nos veamos, ¿no? Vamos a vernos este fin de semana no puedo, ha quedado con alguien, o no tiene ganas, otra vez quieres quedar entre semana y ahora no puede, siempre tiene cosas que hacer, etcétera, muy evitativo, ¿no? Pero cuando es narcisista, evidente, siempre que solo piensan en ellos, ¿no? No les importa nada más que ellos mismos, ¿no? En el momento que un fin de semana, por ejemplo, te dicen ellos de quedar. Y cuando te dicen ellos de quedar y de hacer algo, tú ese fin de semana, imagínate que tienes algo, o no te va bien, o no te va bien a esa hora, o no te va bien a ese sitio, y entonces cargan contra ti. Cargan contra ti porque por culpa tuya, o porque tú no estás o disponible, o porque siempre, etcétera, siempre tienes problemas, o porque, ¿no? O sea, cuando a ti te lo hacen 5 veces y lo ven normal, y luego tú lo haces una vez que no lo haces ni siquiera de la misma manera, y cargan contra ti, como si tú tuvieras que estar siempre disponible cuando ellos quieran. Y ellos solo están disponibles para sí mismos. Esto se da mucho en las relaciones a distancia. En general, diríamos que la persona es evitativa, narcisista, que es lo que hablamos apego evitativo, subtipo narcisista. Cuando una persona que tiene problemas de apego evitativo, que evidentemente tiene mucho que ver, o sea, tiene mucho que ver a veces el origen en el apego evitativo y el origen en la herida narcisista, muy a menudo, digo, no siempre, o sea, para nada en absoluto, o sea, no se puede decir que una persona evitativa, una persona con apego evitativo, sea lo mismo que una persona narcisista. Ahora, ¿qué es frecuente? Sí, bastante, pero no sabría yo cuánto, pero ni siquiera es lo suficientemente frecuente como para que pueda representar una cosa a la otra. Y porque hay personas con apego ambivalente que son narcisistas, muchas, porque hay personas con apego desorganizado que son narcisistas, muchas también. Quiero decir que personas narcisistas hay por todas partes y en todos los estilos de apego, ¿no? Entonces tenemos que entender que es una persona que con su apego evitativo realmente no reconoce a la otra, sino que solamente se ve a sí mismo, se importa a sí mismo y busca el suministro, digamos, narcisista en una persona que por lo general sea muy complaciente o muy dedicada en la relación, como explicaba antes, ¿no? O sea, si tienes apego evitativo que te cuesta la intimidad, que tienes miedo al rechazo, que te cuesta, pues a lo mejor perder tu libertad y poder hacer, sobre todo si es su tipo narcisista, poder hacer lo que me da la gana, quedar con quien quiera, etcétera, etcétera. Claro, es fácil que den con personas muy complacientes, muy dedicadas, que les consientan todo, y que sobre todo también que no les rechacen, ¿no? Personas que les dediquen afecto y atención, que les dediquen tiempo, que les dediquen admiración sobre todo, mucha necesidad de admiración, y eso también suele pasar en las relaciones con las personas narcisistas. Tú empiezas con mucha admiración porque a veces, claro, no lo conoces todavía para saber que es narcisista,
pero luego cuando empiezas a tener quejas o carencias, entonces claro, ya no se siente tan admirado y aquí volvemos otra vez al problema, ¿no? Pero buscan siempre, o por lo menos tienen esa tendencia a dar con personas más ansiosas también, porque son más empeñadas en la relación, que les den lo que ellos necesitan sin tener que dar a cambio lo que necesitas tú, ¿verdad? Hasta que las cosas ya se ponen difíciles, por supuesto, y entonces empiezas a verle la cara, ¿no? Cuando tú ya empiezas a pedir cosas que para ti son mínimamente normales y resulta que se vuelve contra ti. Y digo que se vuelve contra ti por eso, porque estamos hablando de su tipo narcisista. Muchas personas con apego evitativo a lo mejor no lo reconocen, no se dan cuenta, no te dan lo que necesitas, les cuestan, incluso te evitan, incluso, pero no se vuelven contra ti. O sea, son conscientes en alguna medida de su fallo, de su falta, de su insuficiencia y no tratan constantemente de cargar contra ti para ellos no reconocerlo, ¿no? En alguna medida lo hacen, en alguna medida serán narcisistas, eso sí, por supuesto, ya lo he dicho antes, una persona puede no ser una persona narcisista y en un momento de conflicto, en un momento de dificultad en la relación en el que se siente mal o que siente que se despierta su herida de la infancia y entonces mostrar comportamientos narcisistas que prácticamente todo el mundo los tiene o los ha tenido. Quiero decir que no es tan difícil esto que pase, ¿verdad? Pero entonces son comportamientos narcisistas. Ahora la persona, si es muy narcisista, pues estos comportamientos raramente van a cambiar. Si no es tan narcisista, si es una persona que solo son comportamientos puntuales, por supuesto que existe la posibilidad de que cambie. Y por supuesto darnos cuenta de que cuando estamos con una persona con apego evitativo narcisista, el síntoma, digamos, más doloroso, más destructivo, es que empecemos a dudar de nosotros mismos. Porque eso es lo que pasa con estas personas. No pasa tanto con los otros evitativos, que lo tenemos bastante claro. Con estas personas que cargan contra ti, que te intentan convencer, que te intentan anular, empiezas empiezas a notar esa sensación de dudar de mí. ¿Seré yo? ¿Será culpa mía? ¿No soy buena pareja? Este es el primer síntoma realmente claro de que estás con un narcisista, síntoma, no comportamiento, sino como tú te sientes y evidentemente más destructivo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y por eso es importante ver estas señales, ¿no? Y verlo como señales, no que se dé por ejemplo, yo estos ejemplos que he podido dar hoy, no quiere decir que una persona evitativa cumpla un ejemplo y ya es un narcisista. A lo mejor no, pero evidentemente de los ejemplos que yo he dado, si cumple uno y cumple el otro y cumple el otro y cumple el otro, pues es muy probable que sea una persona con un apego evitativo narcisista. Entonces aquí tendríamos que tener mucho cuidado y ver qué decisiones tomamos. No nos dejemos llevar mucho, porque si empezamos a entrar en la duda, en la culpa, en dejarnos manipular, luego es muy difícil salir de ahí.